Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico Keynote 564 que se ha publicado en la revista Lancet, como se puede apreciar aquí, pero con un título que a nosotros y a los lectores nos dice poco del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, que es más explicativo para los lectores del contenido del ensayo clínico, porque contiene la P de pacientes en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque son aquellos que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. De esa manera, nuestro rótulo es supervivencia global y libre de progresión con un tratamiento adyuvante de pembrolizumab frente a placebo en pacientes con carcinoma renal de células claras después de la nefrectomía durante un periodo de observación de 50 meses. Sin más, la viñeta, la evaluación la ha llevado a cabo Pablo Borrega García, que es un habitual, con el apoyo metodológico de la Oficina de Evaluación de Medicamentos del SES. Sin más, la viñeta se encuentra editada en nuestra página web en Evalmed, en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento. Y se puede visitar más fácilmente desde el índice bajando a la pestaña Viñetas, que por orden alfabético está en la V, pero es más fácil acceder a través de la caja de búsquedas Search, poniendo por ejemplo 564. Aquí está. Muy bien. La viñeta se puede consultar directamente en este espacio de la página web, pero también se puede descargar en forma de PDF si a alguien le resulta más fácil la lectura. También contiene más abajo, como es habitual, como es lógico, las hojas de las funciones con las funciones de supervivencia y curvas de supervivencia y supervivientes. Y más abajo las hojas con los cálculos, también que son para profesionales sanitarios, pero para cualquier persona que se desempeñe bien gráfica y o aritméticamente. Y un poquito más abajo tenemos la baseline o baseline, dicho en términos un poco más finos, que son las características sociodemográficas y clínicas en el inicio. Un poco más abajo el test breve de graduación grade de la validez de las evidencias, es decir, más o menos de la clasificación de las verdades o resultados que encuentran los investigadores. Más abajo tenemos un espacio que es esta narración para depositar aquí el vídeo por si a alguien le resulta más fácil, más cómodo la visualización y la escucha de nuestras operaciones en esta explicación, ya sea solamente con esto o con la consulta conjunta de la evaluación en forma de PDF con o sin las hojas que están aquí a disposición de los lectores. Muy bien, podríamos bajarla directamente de aquí, todo esto, pero es que lo acabamos de subir, con lo que entonces no nos hace falta, está aquí, se puede bajar perfectamente. Muy bien, el evaluador Pablo Rega García ha escrito una introducción muy cortita, que es lo mínimo que permite explicar la cantidad y calidad de problema y cuál es lo que motiva la resolución mediante el diseño y la implementación del ensayo clínico. Y por eso voy a leerlo literalmente. La nefrectomía parcial o radical es el tratamiento estándar para el carcinoma renal de células claras con presentación local o regional al diagnóstico. Sin embargo, tras la nefrectomía, casi la mitad de los pacientes eventualmente tendrán recurrencia de la enfermedad y la mayoría de los pacientes tendrán metástasis a distancia, lo que conducirá a una esperanza de vida sustancialmente más corta. Los factores de riesgo, como el estadio de la enfermedad, como el tamaño, el grado nuclear, la presencia de características sarcomatoides y la afectación de los ganglios linfáticos regionales del tumor resecado, se asocian con una mayor probabilidad de recurrencia de la enfermedad y con una menor supervivencia libre de recurrencia y metástasis. La cirugía también tiene un papel en el tratamiento de un grupo muy seleccionado de pacientes con carcinoma de células renales avanzadas y localizaciones oligometastásicas resecables quirúrgicamente. Después de la cirugía renal y de las
oligometástasis después de la nefrectomía y metastasectomía, este estadio de la enfermedad se denomina M1 sin evidencia de enfermedad y se define como resección del tumor primario y metástasis sólidas, aisladas y de tejidos blandos, y los pacientes en este estadio también tienen un alto riesgo de recurrencia. Pues bien, el ensayo clínico Keynote 564 se ha diseñado e implementado para averiguar si la terapia adyuvante con pembrolizumab, un inhibidor PD-1, ofrece un mejor balance de beneficios y daños añadidos frente a placebo en estos pacientes después de nefrectomía. Bueno, el objetivo, como es decir exactamente lo mismo que hemos dicho en el rótulo, pues no lo vamos a repetir. Los métodos, casi solamente como si fuera un título, es un ensayo clínico fase 3, aleatorizado, controlado, doble ciego y multicéntrico. En cuanto a los resultados, bueno, como vamos a verlos en las hojas de cálculo, digamos solamente que en un periodo de observación de 50 meses, cuya mediana de seguimiento fue de 30 meses, para las variables de beneficios se evaluaron 496 pacientes en el grupo de pembrolizumab y 498 en el grupo de placebo. Y para los efectos adversos un poquito menos, 488 y 496 respectivamente. Muy bien. Digamos que los factores sociodemográficos, que fueron 2, y los 10 clínicos que midieron los investigadores en el inicio, estaban equilibrados con este tamaño de muestra, es decir, con 496 y 498 pacientes, ¿no? Tal como mostramos en la Baseline Baseline que está en el suplemento 1. Bien. Para la graduación de la validez de las evidencias, digamos que dado que el grado de verdad de cada resultado concreto está condicionado a la validez con la que se ha obtenido, en la final evaluación de medicamentos del SES hemos estimado la validez con la que los investigadores han obtenido sus resultados, ayudándonos de un test basado en el sistema GRADE, pero modificado y adaptado por nosotros a ensayos clínicos de este tipo, y muy particularmente aquellos que son de función de supervivencia con una abundancia de censuras. Bien, como el editor de la revista Lancet afortunadamente nos informa a los pacientes censurados, nosotros hemos podido desarrollar nuestros cálculos con las funciones de supervivencia libres de evento de Kaplan y Meier y los supervivientes libres de evento para la supervivencia global y para la supervivencia libre de progresión, tanto en la cohorte completa como en los subgrupos que analizan los investigadores y que nos ponen a disposición. Pero nosotros, lógicamente, con nuestras hojas de cálculo, para cada una de estas utilizamos las 3 medidas de resultados: el porcentaje de pacientes, el tiempo medio y la mediana de tiempo libres de evento, que mostramos en las hojas FS, que FS denota que son funciones de supervivencia porque tenemos las censuras que van desde la 1 hasta la 7. Aquí tenemos un pequeño recuadro, pero yo creo que es mejor que lo veamos aquí. Esto es lo que se publica, lo que ahí se pone, este es el recuadro que está copiado y pegado, ¿no? Entonces, bueno, pues este lo podemos hacer un poquitín más grande porque aquí lo que hemos hecho ha sido a poco par. Y este es lo que contiene en su totalidad. Lo que llamamos la supervivencia es un término lisológico que en realidad tiene el género más especies. Y distinguimos la supervivencia libre de evento según la función de Kaplan y Meier condicionada a las censuras de los supervivientes libres de evento. Naturalmente, supervivencia y supervivientes son 2 términos que se parecen, pero son contradistintos. ¿Y por qué se dice contradistintos? Porque se ve la distinción solo cuando se confrontan en su límite. Y efectivamente no es lo mismo supervivencia que supervivientes, porque supervivencia en este caso sería una fórmula, unos resultados formales que pueden o no estar conectados con los sujetos corpóreos. Los sujetos corpóreos son los supervivientes, que son aquellos tocables con el dedo. De modo que aquí tenemos, pues 2 especies de lo que llamamos la supervivencia, del género supervivencia, por así decir. Pero al mismo tiempo lo que llamamos supervivencia en realidad se manifiesta a través de
por lo menos, como es habitual, 2 medidas de resultado, pero que habitualmente se utilizan 3, aunque una de ellas no es precisamente sustantiva. La primera es el porcentaje de pacientes libres de evento, o sea, personas de cada 100 que están libres del evento. Bien, el tiempo medio libre de evento, que se mide en meses, y decimos medio porque es en este caso el promedio. Y aunque la mediana de tiempo libre de evento no es sustantiva, porque realmente, o sea, no representa el ensayo clínico, aunque sí lo representa el tiempo y sí lo representa el tiempo medio de libre de evento, lo medimos siempre porque son términos que se utilizan muy habitualmente en la jerga de la oncología médica. Y en muchas ocasiones de cualquier tipo de curva de función de supervivencia. Bien, digamos que se parecen bastante, pero no son lo mismo. Y las contradistinciones se pueden encontrar ya precisamente aquí. Estas 3 medidas de resultado, el porcentaje de pacientes libres de evento, del evento en este caso sería, por ejemplo, del evento muerte o del evento progresión o muerte. Por eso dejamos aquí estos puntos suspensivos para rellenarlo con el evento que se está midiendo. Bien, pues el porcentaje de pacientes libres de evento en la supervivencia libre de evento de Kaplan y Meyer, el tiempo medio libre de evento en la supervivencia libre de evento de Kaplan y Meyer y la mediana de tiempo libre de evento en la supervivencia libre de evento de Kaplan y Meyer, bueno, pues digamos que estas 3 medidas de resultado son verdaderas materialmente si después de las censuras, de los censurados, los pacientes censurados permanecen libres del evento hasta terminar todo el periodo de observación. En este caso sería materialmente verdadero si en los 50 meses todos los pacientes censurados tuviéramos la verificación de que, aunque no están en el ensayo clínico, han sido censurados por las causas que sean no relacionadas con el tratamiento, por supuesto, y que permanecen libres de evento, vivos si lo que estamos es viendo la muerte, o supervivencia libre de progresión en el caso de que el evento sea muerte o progresión. Bien, en cuanto a los supervivientes tocables con el dedo, estas 3 mismas medidas, que son respectivamente las mismas que en el anterior en cuanto a los términos con las que se nombran, aunque materialmente tienen distinto significado, estas 3 medidas son verdaderas si después de las censuras todos los pacientes censurados han tenido el evento durante el tiempo de observación, es decir, que todos los censurados, en este caso, han tenido el evento muerte, en el caso de que sea la supervivencia global lo que estamos viendo, antes de que termine el periodo de los 50 meses de observación, o en el caso de que sea la supervivencia libre de progresión, que han tenido un evento, o sea, que han tenido el evento de muerte o progresión dentro de los 50 meses. Estoy hablando de los pacientes censurados. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que vamos a medir en el porcentaje de pacientes libres de evento. Bueno, pues lo que medimos es, por supuesto, en cada grupo, los pacientes libres de evento, pero lo que nos interesa es la comparación, las medidas del efecto cuando se compara la intervención y el control. De aquí es de donde surge la diferencia entre los porcentajes de pacientes libres de evento, que lo decimos muchas veces sencillamente como diferencia de supervivencia en el caso de que sea supervivencia o diferencia de supervivientes, estamos refiriéndonos a los porcentajes, que también lo denominamos en nuestra jerga reducción absoluta del riesgo, porque son las diferencias de los porcentajes de supervivencia o la reducción de los porcentajes de supervivientes. También lo medimos más habitualmente para que el clínico vea cuál es la medida de rendimiento con el inverso de la reducción absoluta del riesgo, que es el NNT, número necesario a tratar para evitar un evento. Bien, cuando en lugar de hacer las diferencias disminuyendo y sustrayendo, lo que hacemos es un cociente, numerador y denominador, lo podemos medir como hazard ratio, que tiene una específica forma de operaciones, o en forma de riesgo relativo. De modo que tenemos un numerador y un denominador, y esto es lo que estamos midiendo cuando estamos hablando de esta medida de resultado, el porcentaje de pacientes libres de evento. Bien,
Pasemos a la siguiente. Cuando estamos hablando del tiempo medio libre de evento y hacemos las diferencias, lo que hacemos es una diferencia en los tiempos medios libres de evento de supervivencia o de supervivientes, y cuando hacemos esta diferencia de un minuendo y sustraendo, lo que obtenemos es una prolongación del tiempo medio de supervivencia o la prolongación del tiempo medio de supervivientes libres de evento, que es lo que tiene de beneficio en meses de prolongación de vida o de prolongación de supervivencia libre del evento. Decimos, ¿no?, la intervención respecto al control. Estos son los meses que ofrece de beneficio. Bien, y en cuanto a la mediana de tiempo libre de evento, bueno, pues también tenemos un minuendo y un sustraendo, y lo que obtenemos es una prolongación de la mediana de supervivencia o prolongación de la mediana de supervivientes libres de evento. Esto es lo que tenemos aquí. Bien, digamos que aquí, tenemos que, ¿en cuándo coinciden supervivencia y supervivientes? Efectivamente, esto es lo que normalmente se suele confundir, pero decimos que son contradistintos cuando no sucede exactamente esto. Aquí es cuando coinciden, ¿Y cuándo coinciden? Bueno, pues supervivencia y supervivientes coinciden solo en el caso de que no haya ningún censurado. Cuanto más censurados haya, más divergen, y ahí es donde se ve la contradistinción, precisamente cuando hay más censurados, y ahí es cuando se aprecia que no son iguales, que son distintos, contradistintos. Bien, ¿cuándo coinciden los tiempos medios libres de evento? Pues cuando no hay censurados. Cuando hay censurados, divergen, y cuanto más censurados, más divergen. ¿Cuándo coinciden las medianas de tiempo libres de evento? Pues las medianas de tiempo libres de evento en supervivencia y supervivientes también coinciden cuando no hay ningún censurado, y empiezan a diverger cuando hay censurados, y cuanto más haya, pues más divergen. Muy bien, pues volvamos sobre nuestra navegación porque nos encontrábamos aquí. De esa manera, entonces, en nuestra evaluación, lo que ponemos al principio siempre es aquello que resulta más aversivo, con independencia de que hayan decidido metodológicamente los investigadores que en este caso ellos han elegido la supervivencia libre de progresión como variable primaria. Eso a nosotros nos da exactamente igual, porque realmente al comunicar a los pacientes no podemos decirle usted se tiene que subordinar a lo que los investigadores de este ensayo clínico les interesó metodológicamente, de modo que tiene que tener usted, bueno, pues mucha más preocupación por la supervivencia libre de progresión. No, esto sería absurdo, ¿no? Lo que más le interesa en este caso sería la mortalidad, porque hay veces que se sobrevive libre de progresión, de una manera, que es, pues naturalmente menos aversiva que cuando es la muerte, ¿no?, que es la finalización, digo yo, de una biografía. Bueno, aquí tenemos entonces primero la cohorte completa de pembrolizumab frente a placebo, y un poquito más abajo tenemos los subgrupos. En este caso, en la variable supervivencia global, pues no hicieron los investigadores análisis de subgrupos, porque sí lo hicieron en la siguiente supervivencia libre de progresión, en la que primero analizamos la cohorte completa y un poquito más abajo los subgrupos, que así aquí sí que hicieron por lo menos 5 subgrupos. En realidad hicieron 7, 8 o 9, pero bueno, nosotros hemos tomado 5 subgrupos que son los más interesantes para la clínica en marcha diaria de los oncólogos de los oncólogos de la asistencia sanitaria. Muy bien, pues vamos aquí con lo primero. Aquí tenemos, lo primero, pero yo creo que es mejor que lo veamos ya directamente en las hojas de cálculo, a pesar de que son muchas las que hay aquí, ¿no? Las que hay aquí son muchas, pero bueno, vamos a intentar situar primero, como habíamos dicho, vuelvo hacia atrás, aquí, que íbamos a ver, aquí, discúlpeseme que lo voy a mirar, como aquí, como habíamos dicho, que íbamos a ver el suplemento con la vaselina, la baseline, y el suplemento 2 con la gradación de la validez de la evidencia. Bueno, pues yo creo que antes de pasar a las hojas, vamos a verlo. Vamos a ver qué tipo de paciente y cuáles son los factores clínicos, aparte de los dos sociodemográficos, que han tomado los investigadores como covariables, es decir, aquellos que van en la dirección del evento y que tienen que estar equilibrados. Bueno,
Nosotros situamos siempre, habitualmente en la primera columna el aspirante, en este caso sería el grupo de pembrolizumab, la intervención, y el placebo, en este caso el control, o sea, el que es o el estándar o la historia natural de la enfermedad, es decir, este es el que nos causa aversión y este es el que intenta venir a solucionarlo, de modo que lo hacemos siempre en este orden. Y la variable, el valor de la P para la diferencia, bueno, que se encuentra entre este y este. Bueno, solemos denotar con un color rojo cuando hay una diferencia estadísticamente significativa con estos denominadores. El denominador en este caso no son muy altos, 496 y 498, y cuando decimos que no hay diferencia estadísticamente significativa, nos referimos con estos denominadores específicos. Con otros denominadores más fuertes sí podría haber diferencia estadísticamente significativa cuando aquí no se detecta. Bien, de modo que esto nos sirve a nosotros mnemotécnicamente para que si no vemos ningún número de color rojo, nos dice que con estos denominadores los factores de riesgo del inicio pues están equilibrados, ¿no? Con estos denominadores. Bien. Entonces, dado que están equilibrados porque todos son mayores de 0,05, todos, pues entonces vamos a dirigirnos al placebo, al grupo de control, porque el grupo de intervención no es muy distinto, tiene que ser no muy distinto, al menos con estos denominadores. Bien, vamos a hacernos una idea genérica de qué tipo de paciente es el que está aquí en riesgo para que por lo menos lo conozcamos, para que intentemos familiarizarnos de qué tipo de enfermedad es la que tienen y qué carga de enfermedad tienen estos pacientes, aunque esté equilibrada, al menos con estos denominadores en el comienzo. Bien, la edad que tienen es la mediana de edad es de 60 años, con un rango intercuartílico que se encuentra entre 52 y 67. El rango intercuartílico es el número de pacientes, el corte que hay en la edad entre el percentil 25 y el percentil 75. Bueno, de modo que aquí tenemos la mitad de la población entre el percentil 25 y el 75, que se encuentran entre 52 y 67 años. Los menores de 65 años en porcentaje, bueno, pues son el 65% y naturalmente mayores de 65 años, bueno, pues sería el 35%, efectivamente, el 35%. Bien, en cuanto al sexo, prevalecen los varones con un 72% y el resto, hasta el 100%, el 27% son mujeres. En cuanto a la región, la más representada, bueno, son prácticamente iguales, casi un tercio cada en la Unión Europea y Reino Unido, un 37%, Norteamérica un 25% y el resto del mundo el 37%. Bueno, en realidad el resto del mundo, bueno, pues es muy heterogéneo. Esto, como factor de riesgo, bueno, tiene su importancia en cuanto a las culturas, pero ahora no nos vamos a introducir en esto. En cuanto al estatus de rendimiento funcional según la escala ECOG, de rendimiento funcional, digamos, ¿no? Los que mejor están son, los que están en 0 son el 85% y el 14% el restante hasta 100 en el estatus 1. No hay de estatus 2, pues porque estos son dos criterios para la introducción en el ensayo clínico. Se supone que a partir de 2 no son motivo de investigación en este ensayo clínico, de modo que son estos criterios de inclusión. En cuanto al tipo de nefrectomía, es prácticamente, bueno, en el 92%, la casi totalidad es radical y parcial en el restante, un 7, un 8%. En cuanto al estadio del tamaño del tumor, del T del tumor primario, bueno, pues prevalece, ya veremos el número, el T3, porque el T1 es un 3%, el T2 un 6%, el T3 un 88% y el T4, muy poquitos, pero bueno, también hay un 2,6%. En cuanto al grado nuclear del tumor, bueno, se hace según Fuhrman, en fin, lo que medimos está en función del tamaño y la forma del núcleo y de la prominencia de los nucleolos, pues prácticamente, es casi circunstancial, muy poco, un 3% en el grado 1 y en los otros, bueno, pues casi un tercio cada uno. Bien, un grado 2 es un 30%, prevalece el grado 3,
con un 42-43% y el 23-24% restante es grado 4. Ya tenemos aquí una idea de cómo está el grado nuclear del tumor, que decíamos que era un factor de riesgo que explicaba las recurrencias, lo decíamos en la introducción. Bien, en cuanto al estadio N de los ganglios linfáticos regionales, bueno, pues era N0, esto no, es un N y un 0, no, o sea, perdón, es un N0, lógicamente, porque en este caso, bueno, pues hay no afectación ganglionar en el 94% y, bueno, hay alguna, naturalmente, lo general, N1, el 6,2% restante. En cuanto al estadio M de las metástasis y la categoría del riesgo, en principio decíamos que no había metástasis, excepto en un pequeño grupo de pacientes, de modo que M0 sin metástasis, pero con categoría intermedia alta de riesgo, es casi la mayoría, un 87%. M1 y categoría de alto riesgo, un 7,2%, y ese estadio último que decíamos, M1 sin evidencia de enfermedad, es el 5,8%. En cuanto a las características sarcomatoides, que decíamos que también era un factor de riesgo de recurrencia, si las tenían, bueno, pues están presentes en un 11,8% y ausentes, eso es bueno, en un 83%. Bueno, aquí hay un número desconocido, ¿no? Y en cuanto a la puntuación positiva combinada PDL1 en las células tumorales, linfocitos y macrófagos por cada 100 células tumorales, es decir, que esto es una puntuación combinada, no es el número solamente, sino que es una puntuación combinada, con menor del 1%, un 22-23%, y con mayor, igual o mayor del 1%, un 76,9%. No obstante, luego prácticamente se disocian los investigadores y esto pues no lo analizan, o sea, no le prestan tampoco mucha atención. Bien, vamos a pasar a la graduación de la validez de las evidencias, porque este es el test que hacemos, modificado por nosotros. Es un test originariamente basado en la metodología GRADE, pero está transformado y muy adaptado por nosotros de una manera más filosófica para encontrar lo que llamaríamos las clases de verdad, ¿no? La clase de verdad, bueno, eso lo tenemos en otro ciclo formativo. Bien, la pregunta pico es clara y precisa. Bueno, pues sí, porque la hemos dicho en nuestro rótulo y lo hemos dicho en el objetivo, porque es copiar y pegar, está de aquí. ¿Se efectúa una aleatorización correcta? Sí. La aleatorización 1-1 se hizo centralmente y se asignaron 496 pacientes al grupo de pembrolizumab y 498 al grupo de placebo. La aleatorización se hizo por bloques de 4 para evitar que hubiera desequilibrios y estos constituyeron la población de eficacia. La población de seguridad ya lo habíamos dicho que son un poquito menos, 488 y 496 respectivamente. ¿Se hizo una asignación oculta para los reclutadores? Sí, porque se hizo mediante un sistema, la aleatorización, un sistema centralizado y la asignación con un sistema de respuesta de web interactivo, un sistema interactivo de respuesta. Bien. ¿Los factores pronósticos estaban equilibrados en el inicio y en la implementación? Bueno, pues ya hemos visto en la baseline que estaban equilibrados en el inicio con estos denominadores, los 2 factores sociodemográficos y los 10 clínicos que hemos estado viendo. Estos 10 clínicos se comportan como covariables, ¿no? Bien, y en la implementación, bueno, pues naturalmente con lo que está publicado nosotros no hemos encontrado razones de desequilibrio en la implementación que no estén aquí puestos, claro está, porque, en fin, no quiere decir que no los haya, pero en principio nosotros no los hemos detectado en la publicación. ¿Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para pacientes y médicos que hacen el seguimiento? Sí, porque dicen que es doble ciego. Bien. ¿Y para los que asignan los eventos y para los que obtienen los datos de laboratorio? Bueno, pues no en realidad, no hay no para la variable supervivencia libre de progresión, que es lo que, en fin, ellos utilizan como variable principal, pues los eventos de toda la supervivencia libre de progresión y también las muertes, los hacen los investigadores. O sea, es decir, los investigadores que están haciendo el ensayo clínico, pero no el Comité Central Independiente y Cegado. El caso que es que lo nombra, y efectivamente hay un Comité Central Independiente y Cegado, pero este comité
o sea, lo que hace es asignar otra variable secundaria que nosotros no hemos analizado, que es la supervivencia libre de eventos, y claro, aquí en esta supervivencia libre de eventos nosotros no la hemos analizado, ¿no? Incluye la primera recurrencia local documentada de la enfermedad, o metástasis a distancia, o progresión de la enfermedad o muerte. Es decir, que nosotros no la hemos, porque realmente esta no es la que a nosotros nos interesaba, dado que la que se utiliza en la clínica habitualmente, pues la supervivencia libre de progresión, en este caso de recurrencia local o distante. ¿Es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Sí, o sea que sí lo es. ¿Se informa el número de censuras por unidad de tiempo de modo que puedan evaluarse en la misma forma que los eventos por unidad de tiempo? Pues sí, porque los investigadores, y en este caso el editor, tiene a bien, parece mentira que tengamos que decirlo, porque esto sería obligatorio y no debería publicarse en ninguna revista si no tiene las censuras, lo digo de verdad. Pero en fin, en este caso, bueno, pues se tolera realmente como injusticia epistémica, porque realmente la no publicación de las censuras y o los eventos debajo priva al oncólogo de un enorme arsenal de cantidad de conocimiento clínico para su, primero, para hacerse idea del mundo en torno, de lo que hay alrededor, y también para poder informar a los pacientes, porque sin esto realmente no puede informar bien a los pacientes. De hecho, dudo que pueda llegar a comprender exhaustivamente el contenido y el funcionamiento del ensayo clínico sin esto. Bien, afortunadamente el Lancet en muchas ocasiones, en gran parte de las ocasiones, es de las pocas revistas que publican las censuras. New England, por ejemplo, incluso el JAMA, pues no las publican nunca, ya no las publican nunca, con lo que entonces vuelvo a repetir que cometen una injusticia epistémica con respecto de cómo, o sea, que es una especie como de no tener, o sea, de no considerar que el oncólogo tiene capacidad de conocedor, porque se lo dan completamente cocinado, pero ocultándole, o sea, cuáles son todas las operaciones importantísimas para conocer las censuras. Bien, en este caso sí nos informan las censuras acumuladas al final de unos cortes raros que son de 5 meses, normalmente son de 1, de 2, de 3 o de 6, de 5, en fin, se ven pocas veces, ¿no? Pero a nosotros esto nos permite utilizar las hojas de cálculo diseñadas por nosotros para calcular y representar gráficamente la supervivencia formal, la supervivencia libre de evento, en fin, lo que llamamos en porcentaje y en tiempo y mediana de tiempo, y también los supervivientes, tanto en porcentaje, tiempo medio y mediana de tiempo. Se informa si las censuras están o no relacionadas con los a ver, me he perdido. Sí, con el tratamiento de estudio, ¿no? Es decir, las censuras han sido investigadas por los investigadores y reveladas como que no han tenido que ver con los tratamientos de estudio, pues no lo dicen. Bueno, en fin, es decir, esto es lo que se llamaría no sabemos si las censuras son informativas o no informativas. Lo deseable es que sean no informativas, es decir, que no tengan que ver con el tratamiento, porque si no, entonces, claro, se altera lo que es la curva de supervivencia Kaplan y Meyer y, por supuesto, también todo el modelo de riesgos proporcionales de Weibull, de Cox, cualquiera el que sea. Muy bien. Se informa claramente si los resultados son consistentes después de analizar los abandonos, las pérdidas y demás tipos de censuras. No, ellos no lo informan, pero ¿nos permiten al evaluador comprobarlo? Sí, nosotros sí lo hemos comprobado, dado que han tenido, vuelvo a repetir, la generosidad de ofrecernos las censuras. Muy bien, la financiación fue financiado por Merck Sharp Dohme, MSD, que también contribuyó al diseño del estudio, a la recopilación de los datos, el análisis de datos y la interpretación de datos en colaboración con los autores, y además brindó apoyo financiero para la asistencia editorial y la redacción del manuscrito, en fin, bueno. No se pueden descartar los potenciales conflictos de intereses. No decimos que los tengan, sino que no se pueden descartar que lo tengan porque somos seres humanos. De modo que cuando una persona tiene alguna vinculación económica o de posición moral con alguna institución o una empresa, pues lógicamente ya tiene ese interés que entra en conflicto, en lucha con el interés primario, que es el bien último del paciente. O sea, no puede, o sea, es que
es humano, y hay muchísimas evidencias ya de que sin que nos demos cuenta como seres humanos nos afecta para la interpretación de aquello que vemos y que no vemos. Bien, el investigador principal Thomas Paules y 14 investigadores más han recibido pagos de MSD y o varias industrias farmacéuticas. 3 investigadores son empleados directos de MSD y uno de ellos además tiene stock options, stock options, tiene acciones de MSD. Bueno, pues nosotros hemos estimado una validez de evidencia moderada, es decir, que hemos bajado un punto desde alta a moderada. Esto lo explicamos en otro ciclo formativo, que naturalmente son, qué grado de verdad tiene esta evidencia, este resultado, que podemos decir resultado o verdad obtenida por los investigadores cuando han hecho sus operaciones, claro está. Bien, y vamos a justificar por qué hemos bajado un grado. A lo mejor otro evaluador baja grado y medio o baja medio grado, pero nosotros hemos estimado que al menos es un grado, en fin, al menos, ¿no? Bueno, primero, el tamaño de la muestra es pequeña en cuanto a la representatividad del universo de pacientes. Por pocos pacientes que sean estos, es verdad, que no es un tipo de cáncer muy numeroso. Pablo Borrega, insiste en que, bueno, pues es un número quizá cercano al 3%, es un número pequeño, pero bueno, está claro que con 496 y 498 no podemos tener una representación del universo de pacientes del mundo, claro está, ¿no? 2. Los eventos de la variable supervivencia libre de progresión los evalúa, los asigna los investigadores y no el comité independiente. ¿Y por qué decimos esto? La presencia de enfermedad, por ejemplo, en la baseline no coincide entre investigadores y el comité, que no tienen por qué verlo igual. Pues de los 496 y 98 pacientes que los investigadores consideraron libres de enfermedad en la baseline, en el inicio, el Comité Central Independiente consideró que eran 466 y 468, que son números distintos, ¿no? Una diferencia de 30 en cada grupo. Es una consideración, que hubo una diferencia en la consideración de investigadores y comité. Luego, entonces, no es lo mismo que si fuera lo mejor de lo mejor, que el Comité Independiente de Asignación de Eventos hubiera sido el que hubiera asignado los eventos de supervivencia libre de progresión o muerte, claro está, ¿no? Bien. En todo caso, naturalmente son investigadores de mucha categoría, mucho cuidado, estamos hablando aquí en nuestro test, en grade, que naturalmente que tenemos que actuar como fiscales, que es nuestra obligación. 3. No puede descartarse el conflicto de intereses de los investigadores que son no empleados de MSD, es decir, que son de Paules y de el número que hay aquí, que no me acuerdo ahora mismo, y los 14 otros investigadores, ¿no? Eso en cuanto a los que no son empleados, ¿no? Y un poquito más abajo ya esto es un poco más fuerte, ¿no? Aquí sí que hay una potencial conflicto de intereses, naturalmente, con más imantación, porque no puede descartarse la interacción de MSD, porque, en fin, participa en el diseño, la aleatorización, la recopilación y análisis de datos y la interpretación del manuscrito. Y no puede descartarse tampoco el conflicto adicional de intereses de MSD a través de sus 3 empleados, y además uno de ellos tiene, acciones de MSD. En fin, volvemos a repetir que no decimos que lo haya, sino que no se puede descartar, que es nuestro papel, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver cuál es la validez de la evidencia que tiene cada una de las variables. Esta sería la vegetativa si no hay ningún fracaso más en el diseño y la implementación, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver porque, naturalmente, moderada es lo que nosotros consideramos que tienen vegetativamente la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión para la cohorte completa, Vale, pero cuidado. Realmente, los investigadores se disocian, no tienen no hablan en ningún momento de los supervivientes, sino de la supervivencia. El caso que es que, anfibológicamente los tratan como si fuera lo mismo. Ahora lo vamos a ver en 2 párrafos de su texto que se ve muy, muy perfectamente. De modo que podemos decir que la supervivencia global en sus 3 medidas del efecto, porcentaje, tiempo y mediana, pues nosotros estimamos que ya no hay ningún fracaso más, de modo que mantienen la validez vegetativa moderada. Y si alguien quiere saber qué quiere decir moderada, aquí está puesto con una chuletilla que es muy fácil de interpretar. Pero vamos, puede ponerse en contacto con nosotros inmediatamente, claro está.
Es moderada en cuanto al resultado formal de la función de supervivencia Kaplan y Meyer. Es decir, por eso la función de supervivencia Kaplan y Meyer, como es más fantasmática, cuidado, que es decir, que es más idealista, que es una formal, una fórmula matemática, la ponemos en bastardilla, porque no es, no, o sea, en bastardilla, y además la ponemos con un color así clarete, ¿no? Hemos puesto un color que se ve bien aquí en la edición, un marrón clarete, creo yo, y los supervivientes los ponemos ortogonales porque son todos tocables con el dedo, ¿no? Tocables con el dedo. Bueno, en fin, Pablo prefiere decir supervivientes realmente dentro de la curva, pero vamos, podemos decirlo de las dos maneras, materialmente tocables con el dedo. Bien. ¿Por qué? Es moderada en esta, pero materialmente ya no sería moderada porque hay unas diferencias importantes en las tres medidas de esta variable, ¿no? O sea, la supervivencia libre, perdón, la supervivencia, es que decimos lo mismo en uno con otro, ¿no? La supervivencia libre, la supervivencia global, las diferencias se deben fundamentalmente a que hay una abundantísima cantidad de pacientes censurados en los 50 meses, que son el 95 y el 99% en el grupo de intervención y en el grupo de control. Ya decimos que aquí es donde en cuanto más divergen es cuando hay más diferencias. De modo que, bueno, la aplicación de la supervivencia como fórmula, es decir, como una fórmula que no tiene que ser interpretada como supervivientes, es moderada, pero sería menor para supervivientes, y para la verdad real que se encuentra entre ambas, pues es difícil porque no, o sea, no se ocupan de esto los investigadores, ¿no? Bien, la supervivencia libre de progresión, lógicamente lo mismo, y las diferencias que hay entre la supervivencia y los supervivientes se deben al 77 y 66% de pacientes censurados en el grupo de intervención y control respectivamente, ¿no? Bien. En cuanto a la supervivencia libre de progresión en los subgrupos, que hay aquí varios subgrupos, bueno, pues mantiene, o sea, es más baja todavía, es moderada baja. ¿Y por qué? Bueno, pues primero por la reducción, o sea, el moderada le corresponde vegetativamente, pues porque, o sea, le proviene de aquí. Este sería el género generador, ¿verdad? Moderada. Pero le vamos a bajar medio punto, no hay más remedio que hacerlo, y somos generosos, le vamos a bajar, estimamos, cuidado, esto es una estimación que se llama técnica moral, esto no es científico, o sea, la graduación de la validez de la evidencia no es una ciencia, ni mucho menos, o sea, es una estimación en la que creemos que personas que seguimos la misma técnica, pues que podemos más o menos casi coincidir, a lo mejor en un 85%, pero naturalmente no quiere decir que esto. Entonces, por eso es por lo que nos vemos obligados, y todo el mundo debe hacerlo, que cuando dice la validez de la evidencia no es, eso es ontología. La consideramos o la estimamos moderada, ¿vale? La estimamos, porque es una consideración técnica, moral realmente, ¿no? Bien, y en este caso es moderada baja porque a lo dicho hasta ahora se suma el que los subgrupos son más pequeños y se reduce con ello la confianza del equilibrio entre las 10 covariables o factores clínicos que estaban en la vaselina, en el inicio, en la baseline, ¿no? Aumentando con ello además la amplitud e imprecisión de los intervalos de confianza, que naturalmente aumenta la imprecisión, ¿no? Bien, en cuanto a los efectos adversos, dado que no se hacen mediante un comité tan bueno, ¿no? tan sistemático de evaluación de los eventos, bueno, pues la ponemos también moderada baja porque, o sea, mantiene la vegetativa, pero los investigadores no tienen esta sistematicidad, ¿no? Y además de ello es que no determinan si están o no relacionados con los fármacos de estudio. Esta parte, o sea, no hacen, o sea, una evaluación posterior del grado de atribución que tienen los efectos adversos para con la intervención y el control. ¿Por qué? Pues porque se informan los que hay en cada grupo, pero sin una investigación posterior de qué atribución tienen en el resultado los tratamientos de intervención y de control. Muy bien, pues ahora ya pasaríamos a ver las hojas de cálculo. Bien, las hojas de cálculo de funciones de supervivencia, bueno, vamos a verlo aquí. Aquí se ve que tenemos la de la supervivencia global, aquí supervivencia libre de progresión, pero además con los subgrupos, y aquí tenemos unas tablas con las que vamos a ver la interacción, o sea, el corte de los
de los 3 tiempos biográficos con los 3 destinos del NNT en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión. Aquí tenemos, vamos a ver el NNT2, que es para ver los efectos adversos. Bueno, vamos a ver la primera, que sería la supervivencia, las curvas de supervivencia y supervivientes del evento mortalidad. Por eso lo llamamos supervivencia global, porque la supervivencia global es en este caso sería, por así decir, el complementario, lo que queda libre de muerte, ¿no? De muerte, en fin, aunque aquí tenemos que tener en cuenta las censuras. Bueno, vamos a mostrar, aquí lo tenemos, vamos a mostrar qué es lo que, vamos a ver, porque para la navegación conviene que lo veamos. Aquí arriba, lo que tenemos, bueno, primero, aquí vamos a medir el porcentaje, el tiempo y la mediana, es decir, las 3 medidas de resultado, de lo que llamamos la supervivencia y supervivientes, de modo que en realidad tenemos todo aquí dentro, pues, de toda esta estructura. Aquí arriba vamos a medir solamente la parte formal, lo que llamamos la supervivencia en bastardilla, de Kaplan y Meyer, condicionada a las censuras, es decir, que resultará en una fórmula que vamos a ver después qué correspondencia tiene con los supervivientes tocables, con los supervivientes reales que se encuentran en la curva, que están dentro, que serían los que vendrían, en los que nos encontraríamos en nuestra consulta. De cada 100 que entran, a nosotros lo que nos interesa en nuestro servicio de oncología, que vamos a tratar, si vamos a tratar a los 100, necesitamos saber cuáles son los que van a tener el evento y cuáles son los que no van a tener el evento. Naturalmente, si nos fiáramos de lo que dice este ensayo clínico Tomás Paules y colaboradores, pues no tendríamos una interpretación correcta para nuestra consulta. ¿Por qué? Pues porque ellos, de cada 100, el 90 y tantos % son censuras, ahora lo veremos, y los eventos realmente, en este caso, en la mortalidad, en este caso, son pocos. Pero, claro, en nuestra consulta, cuando nosotros tratamos a 100, pues realmente, esto sería como si tuviéramos los eventos en el tiempo de seguimiento que tenemos en nuestro servicio de oncología, ¿no? Pero realmente, hay que tener en cuenta que si fuera lo mismo que en el ensayo clínico, la inmensa mayoría estarían censurados, que se hubieran ido, a otro sitio, a Pernambuco, Honolulu, sin saber realmente si están vivos o están muertos. Es decir, es que lo desconoceríamos, porque ellos no han hecho una evaluación de eso. Y al final nos encontraríamos, como luego vamos a ver, con que en 50 meses lo que tenemos son 0 supervivientes, es decir, están 0 supervivientes. Ahora vamos a verlo aquí. Bien, entonces, esto sería la supervivencia formal, en bastardilla. ¿Por qué? Porque es la supervivencia Kaplan y Meyer condicionada a las censuras. Es que no es supervivencia, sino supervivencia según la función de Kaplan y Meyer, pero condicionada a las censuras, que esto es lo que realmente, no se llega a comprender por parte de muchos compañeros realmente, ¿no? Y es que cuando una persona, un ser humano corpóreo, se multiplica por una probabilidad, lo que sale no es una persona, ya no es una persona tocable. En la primera multiplicación todavía, pero cuando son multiplicaciones que hacemos aquí en las funciones de supervivencia, al final perdemos la referencia corpórea. Bueno, aquí un poquito más abajo, aquí lo que tenemos es el tiempo medio de supervivencia, el tiempo medio de supervivencia y supervivientes. Y aquí a la derecha, a la derecha tenemos lo mismo, pero en mediana de supervivencia. Bueno, vamos a verlo paso a paso, porque los demás se interpretan exactamente igual. Bien, bueno, en esta primera parte, la hoja la 1A, esta sería, la otra sería la 1B y esta sería la 1C, ¿vale? Vamos a analizar, a verlas paso a paso. Bien, aquí lo que tenemos es la supervivencia Kaplan y Meyer, en este caso sería libre del evento muerte, por eso lo llamamos supervivencia global, ¿de acuerdo? Muy bien. Y lo que tenemos aquí es, bueno, pues la supervivencia, lo que llaman el porcentaje de supervivencia condicionada a las censuras, que está aquí, ¿no?, del grupo de intervención, y aquí tenemos el del grupo de control. Aquí tenemos los intervalos de confianza al 95%, que no los vamos a utilizar, pero vamos, que también están los intervalos de confianza que están alrededor de la estimación puntual. Bien, ya de momento lo que nos dice es que aquí parece que en el grupo de intervención
o sea, la supervivencia libre, la supervivencia en este caso sería del 93,5%. La ponemos en bastardilla porque realmente esto nos daría la impresión de que los eventos han sido nada más que el 6,5%, es decir, el porcentaje que es el complementario hasta el 100. Pero, bueno, efectivamente aquí lo que ha habido, bueno, pues han sido un 5% con evento, porque están aquí con evento, el 5%, y los que sobreviven en este periodo de 50 meses, aquí tenemos los 50 meses, aquí están, ¿no? Pues es el 0%, es decir, que no sobreviven 93 de cada 100. Sobrevive 0, o sea, sobrevive 0. Cuidado, lo demás son las censuras que no sabemos cómo están porque las censuras han sido un 95%. Bien, de la misma manera, esto es lo que tenemos en el grupo de control y aquí le hacemos el test loss-run, es decir, que comparamos estos dos porcentajes, lo vamos a hacer tanto en minuendo sustraendo, reducción absoluta del riesgo, o lo que se llama la diferencia de las supervivencias, minuendo sustraendo, y también lo vamos a hacer en numerador y denominador, cocientes, ¿no? Que es el hazard ratio. Lo hemos hecho en el hazard ratio, también podemos hacer un riesgo relativo, pero como lo que se estila en la oncología habitual ahora mismo es el modelo de Cox de riesgos proporcionales, pues le vamos a aplicar precisamente esa operación. También lo hacemos en odds ratio, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. El test de loss-run nos dice aquí la P de la diferencia que hay en cada corte, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos aquí si hacemos, voy a hacer voy a cortarlo, a quitarlo y lo voy a volver a poner luego, ¿no? Aquí el test de loss-run nos dice que en el corte que hay desde, hasta los 25 meses, todos estos acumulados, la diferencia aquí no es estadísticamente significativo porque la P es mayor del 0,05. Pero bueno, voy a hacer. Pero bueno, ya en este caso no nos hace mucha falta porque realmente lo que tenemos aquí es, hacemos el hazard ratio entre el grupo de intervención, las supervivencias del grupo de intervención, el grupo de control. Este es el grupo de control, estos son los porcentajes que hemos obtenido aquí. Este porcentaje es exactamente el que hemos obtenido aquí. O sea, es copiar y pegar este de aquí. Y el de intervención, como está aquí arriba, pues lo que hacemos es copiar y pegar y lo ponemos aquí. Es copiar y pegar, ¿va? ¿De acuerdo? Bien. De esta manera obtenemos, con las operaciones logarítmicas o exponenciales entre estos dos, obtenemos el hazard ratio. Aquí está, 2,1, 0,75 y vamos así yendo hacia abajo. Bien, lo primero que queremos aclarar es que, si nos damos cuenta aquí, al hacer nuestra curva, vamos a ver el que tiene el investigador. Y el investigador escribe aquí que el hazard ratio es de 0,52, que va de 0,31 a 0,86 con un intervalo de confianza del 95%. ¿Y qué quiere decir esto de 0,52? ¿Cuándo hizo el corte? Porque hay gente que piensa que este 0,52 es eterno, es decir, que representa sustantivamente a toda la curva. De nada, para nada en absoluto. En cada corte temporal aquí tenemos un hazard ratio y que nosotros lo que hemos hecho ha sido aquí una montaña rusa, que es trasladar los hazard ratio, que hay un hazard ratio, desde el inicio hasta este corte temporal, que va cambiando pues a medida que va pasando, que van sucediendo los eventos, naturalmente. Y aquí, por ejemplo, a los 10 meses el hazard ratio es 0,75, a los 15 es 0,58, a los 20 es 0,61, etcétera, etcétera, etcétera. Los investigadores han hecho el corte aproximadamente entre el 30 y el 30, aquí aproximadamente, lo han hecho aquí, lo tienen en 0,52. Y naturalmente, nuestros cálculos son matemáticamente, correctísimos. Bien, bueno, pues nosotros aquí tenemos el hazard ratio en la estimación puntual sencillamente, pero aquí a la derecha, por si alguien lo quiere ver, esta columna la trasladamos aquí, es la misma, 2 de aquí hasta es la misma, a la que ponemos a la derecha y a la izquierda, según el modelo de Cox, los intervalos de confianza. De modo que esto también nos permite ver cuáles son los cortes temporales que son estadísticamente significativos. Por ejemplo, si nos damos cuenta aquí, en estos de aquí, nos damos cuenta de que el intervalo de confianza atraviesa el 1. Luego entonces no es estadísticamente significativa. No es estadísticamente significativo en estos cortes temporales. No lo son, no lo es.
Sí, perdón, no, miento, me he equivocado, es hasta aquí, o sea, hasta el 1,0s. En estos tres sí sería estadísticamente significativo, o sea que en estos tres sí sería estadísticamente significativo porque no atraviesa el 1, de modo que es estadísticamente significativo nada más que en estos tres. Por eso los tenemos puesto aquí con este asterisco. Estos dos de aquí dan en el test de Lorentz menor de 0,05, pero en el intervalo de confianza de Kaplan y Meyer superan el 1, de modo que no son estadísticamente significativos, y entonces, bueno, pues vamos a ponerlo aquí como problemático, porque no nos vamos a entretener ahora mismo, esto lo analizamos en otro ciclo formativo. Bueno, pues muy bien, vamos a poner esto de color blanco, porque yo creo, vamos a dejarlo así, que queda más bonito de color blanco. Muy bien, aquí tenemos el alza ratio de operar con estas dos funciones como numerador, en este caso sería exponencial, pero vamos, sería la interpretación de numerador y denominador. Y ahora vamos a hacer minuendo y sustraendo. Es decir, vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí a los 30 meses, el minuendo sería 95,9 y el sustraendo 91,9. Si hacemos esta resta, nos da la reducción absoluta del riesgo, que es el 4%. Es decir, que hay un 4% de reducción en este caso, de la supervivencia. En este caso sería supervivencia, y estamos hablando de muerte, ¿no? El evento aquí es la muerte, ¿no? Pero como esto le dice poco al médico de cuál es el rendimiento que tiene, vamos a hacer el inverso, ¿no? 100 partido por 4 es 25 y obtenemos el NNT. ¿Qué nos dice el NNT? Nos dice que tenemos que tratar a 25, que tenemos que tener delante de nuestra consulta 25 pacientes, y si tratamos a los 25 vamos a evitar el evento de muerte, en este caso vamos a aumentar la supervivencia a 1 de cada 25, pero no a 24 de cada 25. Entonces el rendimiento es 1 del NNT. Y ahora lo vamos a ver un poquitín mejor, vamos a verlo mejor con gráficos y con cálculos más específicos dentro de, yo creo que de un par de transparencias, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos esta representación de la supervivencia formal Kaplan y Meyer, Kaplan y Meyer, o sea, en bastardilla y de color marrón clarete, ¿vale? Bueno, se parece naturalmente mucho y creo que, que realmente, aquí los investigadores, que son los que más informan en Lancet, están explicando algo que realmente es metafísico, que es idealista, porque 0,52 no está diciendo en ningún momento al oncólogo en qué momento está haciendo el corte. Porque naturalmente sabemos que el corte lo han hecho aproximadamente por aquí, pero claro, nada dicen de lo que está posteriormente. Y cuidado, porque en este caso lo están haciendo de una manera formal, no material. Y ahora vamos a ver la diferencia entre una cosa y la otra. Bien, vamos a poderla ver cuando ya introducimos los supervivientes al lado de la supervivencia. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver. Si nos damos cuenta, esto de aquí, esta parte, esto de aquí, si yo copio, lo pongo aquí y lo traslado, es lo mismo que si lo pongo aquí. O sea, aquí está. Esto es lo mismo. De modo que esta parte sería el porcentaje de supervivencia formal, lo que llamamos la función de supervivencia en porcentaje. Pero aquí a la derecha nosotros ya le añadimos el tiempo medio de supervivencia, es decir, lo que son las áreas bajo las curvas. En este caso sería el área bajo la curva que está debajo de la curva, que es un poco más clarita. Todo lo que está aquí debajo sería el tiempo que permanecen supervivientes al evento. Formalmente, claro está, porque este es el problema, que no se puede interpretar como que esto es material. Cuidado, bien. Eso lo hacemos con el grupo de intervención que está arriba y el grupo de control, y lo que tenemos son dos áreas cuya diferencia es el área que está aquí en medio. Bueno, pues este es el beneficio que hay en la supervivencia global, formalmente hablando, eso que hay ahí, ¿no? Ese área que hay ahí es la multiplicación del porcentaje por los meses, es decir, que nos va a dar los meses de supervivencia que hay de beneficio de prolongación del tiempo medio de supervivencia en 50 meses en cada corte temporal. Naturalmente lo que hay es todo lo que está ahí en medio. O sea, este es el único beneficio que hay, eso que está ahí en medio, en tiempo. Formalmente, no materialmente. Muy bien. Esta línea de arriba es exactamente la que tenemos aquí depositada. Es la de aquí arriba, es la misma. ¿Por qué? Pues porque la vamos a confrontar con su contradistinto, que son los supervivientes. Vamos a poner un poquito más pequeño, pues si no, no lo vamos a ver. Con los y un poco más pequeño todavía también, pues si no, no lo vamos a ver. Bien, entonces esta línea tiene debajo lo que llamaríamos el tiempo
en área bajo la curva medio de supervivencia, y este de aquí es el tiempo medio de supervivientes. Hay una gran diferencia y efectivamente la diferencia se debe a la enorme cantidad de censuras o de censurados que hay, que son el 95%. El 95% de censuras naturalmente altera la interpretación material de este resultado. Bueno, volvamos sobre nuestros pasos. Aquí tenemos, repetimos, el tiempo de área bajo la curva en meses, ¿no? En cada corte temporal. En el primer corte temporal, en los 5 primeros meses es 5 meses, 4,9, y lo que hacemos es ir arrastrando y sumando aquí para acumularlo. Si esto fuera verdad, y es verdad formalmente pero no materialmente, 48,3 meses son los que sobreviven por término medio los pacientes en 50 meses, en estos 50 meses. Lo que nos está diciendo es que si una persona no tuviera ninguna muerte, en 50 meses sería 100 por 50. Es decir, o 0 o 1 por 50, que serían 50 meses la vida que hay ahí metida dentro. Naturalmente, si está un poquito más abajo, la vida es un poquitín menor. Bueno, pues nos dice que aquí debajo hay 49,8 meses, si no recuerdo mal. 48,3 meses. Eso en el grupo de intervención, porque en el grupo de control lo que tenemos es un poquitín más abajo, que lo hemos trasladado y es todo lo que está aquí abajo. Bueno, pues entonces vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer con los supervivientes? Vamos a ver, los supervivientes los situamos, y ya tenemos un ciclo, un vídeo formativo para ver cómo se opera con estas curvas, ¿no? Y estos son los valores que se encuentran, si nos damos cuenta, vamos a verlo aquí, vamos a ver, 490, 96, 89, 85. Vamos a verlo aquí. Vamos a ponerlo en grandito. 496, 89, 85. Es decir, que son los que ellos informan aquí. En cada corte temporal son los pacientes que permanecen vivos dentro de la curva. Es decir, y no sabemos nada de las censuras. Las censuras son las que van entre paréntesis, que las van acumulando. Y tienen esa generosidad y valentía de enseñarlo. Cuidado, naturalmente sería obligatorio, ¿no? Creo que no se debería publicar ninguna curva de supervivencia, y mucho menos en oncología, sin informar de las censuras, porque realmente, lo que se está es, hipostasiando un resultado ideal como si fuera material, y no es verdad. Hay una gran distancia, que es lo que estamos aquí nosotros intentando mostrar. Bien. Entonces, nosotros hacemos las operaciones. Ahora, si nos damos cuenta, con estos pacientes supervivientes vamos a intentar centrarnos aquí, ¿no? Estos de aquí tienen en la hoja de cálculo su correlato, su correspondiente, primero, porcentaje de supervivencia, es decir, de modo que este porcentaje de supervivencia se parece a este de aquí, por eso los conectamos. Este sería el porcentaje de supervivencia, y este sería el porcentaje de supervivientes, que lo estoy diciendo mal. Porcentaje de supervivientes en color verde y ortogonal, y porcentaje de supervivencia en color gris, marroncete claro y más fantasmático, en cursiva. ¿Por qué? Pues porque no es tan real, ni mucho menos, es formal, ¿no? Es decir, es una fórmula que matemáticamente es correcto, pero está condicionada a las censuras, y si no nos dicen nada de ellos, entonces esto no tiene una representación material, ni muchísimo menos. Bueno, pero también, tenemos el mismo correlato que aquí. Habíamos dicho el tiempo, el área bajo la curva. Bueno, pues vamos a hacer el área bajo la curva aquí. De modo que, si nos damos cuenta, en este caso, los supervivientes que tienen que se mantienen juntitos hasta los 20 meses, todavía sería aceptable a los 25 y ya es inaceptable a partir de aquí, claro está, ¿no? La diferencia, esto es como si fuera pues una serpiente que abre tanto la boca que realmente cuanto más grande, pues más divergencia hay en estos dos términos contradistintos, y por eso decimos que son contradistintos, porque al enfrentarlos aquí se ve que son distintos. Bien, bueno, pues aquí tenemos la supervivencia en tiempo, y en este caso, los meses que están aquí debajo ya no son 80 y muchos o 90, sino que son 30,1. Entonces, perdón, me he equivocado, lo he dicho mal. Antes, en la supervivencia, la supervivencia formal,
aparentemente son 48,3 meses. Y formalmente es verdad, pero materialmente lo que hay aquí, lo que podemos garantizar es que hay 30,1. Bien, vamos a ver. El resultado de arriba sería materialmente correcto si supiéramos que todas las censuras, es decir, que todos estos, el 95% de los pacientes que se han ido, que están censurados, permanecen vivos en los 50 meses. ¿Vale? Bien. Este resultado de aquí sería materialmente, o sea, el interpretable, si todos los pacientes que hay aquí, si todos estos 473, sabemos que han tenido el evento fuera del ensayo clínico, pero que han tenido un evento mortal en los 50 meses. De modo que la verdad se encuentra entre estos dos. Y naturalmente sospechamos que se encuentran, bueno, pues aproximadamente como por un tercio por aquí o como por la mitad, más o menos, podría ser, ¿no? Pero eso no lo podemos saber porque ni tampoco lo saben los investigadores, o al menos, ¿me entiendes? O sea, o fingen no saberlo, claro está, ¿no? Bueno, no lo saben. Bien, esto es lo que tenemos visto. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo mismo con el grupo de control, que está aquí abajo, lo hemos hecho en el grupo de intervención, y aquí tenemos el grupo de control un poquito más abajo. Repetimos. Aquí tenemos los porcentajes de supervivencia de intervención y el porcentaje de supervivencia del control. Eso mismo es lo que hemos visto aquí arriba, porque es copiar y pegar. Pero aquí, como hemos añadido los tiempos medios de supervivencia, este es el tiempo medio de supervivencia del grupo de intervención y el tiempo medio de supervivencia del control. Y como aquí tenemos el tiempo medio de supervivientes del grupo de intervención y el tiempo medio de supervivencia del grupo de control, lo que podemos hacer es una resta, ¿no? Podemos restar este de este y naturalmente este de este. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Esta columnita, estas dos columnas que hay aquí, nos dice que la diferencia, que esto es mucho, por supuesto, esto es mucho más interesante que el número de pacientes que sobreviven, sino el tiempo medio, realmente, o sea, se dice que la diferencia que hay en tiempo es de 1,3 meses en 50 meses en la supervivencia y de 0,4 meses en los supervivientes. ¿Por qué? Pues porque 30,1 menos 29,7 nos da 0,4. Y, naturalmente, o sea, hemos dicho que 48,3 menos 47,1 son 1,3 meses. Estos 1,3 meses es exactamente lo que hay ahí en medio. Dentro de todos estos 50 meses, de todo este área, eso equivale a 1,3 meses. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, y esto es lo que tenemos en el tiempo medio de supervivencia y tiempo medio de supervivientes libres de evento, claro está, ¿no? Pero aunque a mí particularmente, bueno, en fin, me cuesta mucho trabajo, en fin, nosotros ya llevamos ya mucho tiempo con esto. La mediana, bueno, está bien, bueno, pues el reflejarla es una, bueno, pues es una descripción. Pero la mediana, en principio, lo que dice es que deja la mitad de toda la serie hacia abajo dentro del atributo que estamos midiendo. Si estamos midiendo, por ejemplo, el tiempo de supervivencia, pues el tiempo de supervivencia, si hay 100 personas, sería el tiempo que sobreviven 50 de cada 100, es decir, que han tenido el evento o la censura arriba 50 y quedan 50 hacia abajo, ¿verdad que sí? Bueno, pues muy bien. Vamos a ver, pues porque esto realmente creo yo que hay, o nosotros creemos naturalmente, ¿no? En fin, esto lo hemos visto en el servicio de oncología del hospital de Cáceres, naturalmente lo hemos trabajado mucho y mucha gente, bueno, pues piensa que este es un elemento sustantivo, ¿no? O sea, que se puede definir un fármaco por el hazard ratio, ya hemos visto que no, porque no dicen el corte temporal, se puede definir por eso, y al mismo tiempo, y además, mucho menos sin decir los intervalos de confianza, porque el verdadero valor del parámetro está dentro del intervalo de confianza, y también con la mediana de supervivencia. Para nada, en absoluto. O sea, vamos a decir, puede ser solamente en el caso de que no haya censuras. En el caso de que haya censuras, y naturalmente, bueno,
Bueno, vamos a verlo paso por paso. Bien, aquí nos dice que la mediana de supervivencia no se alcanza, y es verdad, porque la mediana de supervivencia sería el corte que tendría el 50% en este caso, de la supervivencia, ¿no?, con la curva, y no se toca. La apariencia es de que hay un 94% de supervivencia en los 50 meses. Bueno, los investigadores lo hacen a 30 y dicen que hay un 96% de supervivencia en los 30 meses. Y efectivamente, como no es alcanzable, pues entonces nosotros ponemos que a los 50 meses, pues no se alcanza a los 50 meses. Pero nosotros vamos viendo, ¿y cuántos pacientes quedan supervivientes? Quedan 0 supervivientes, porque aquí quedan 0 supervivientes. Efectivamente, o sea, los supervivientes son 0. Pero bueno, son 0 porque además es que lo dicen ellos. O sea, efectivamente, ahí quedan 0 supervivientes, tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control. O sea, que no nos estamos inventando nada, claro está, ¿no? De modo que no alcanza la mediana de supervivencia a los 50 meses cuando el número de pacientes que hacen la mediana son 0, ya no hay ninguno, y 0%, por tanto es el 0%, 0 de cada 496 es el 0%, claro está, ¿no? Pero en los supervivientes, sin embargo, sí que al cruzarse aquí, mediante nuestras operaciones aquí, que son muy fáciles, que lo explicamos en nuestro ciclo formativo, pues se produce a los 29,3 meses, o sea que aquí a los 29,3 meses. ¿Y con cuántos pacientes? Por definición operatoria, siempre es con el paciente que está justo en la mitad, el 50% de los que iniciaron. ¿Cuántos iniciaron? 496. ¿Cuál es el paciente que hace el 50% de los 496? Pues el 248. Es decir, que a los 29,3 meses quedan supervivientes todavía el 50%. No sabemos qué pasará con ellos a partir de entonces, pero a partir de aquí quedan el 50% y antes de aquí todos los pacientes están o han tenido una muerte o están censurados, naturalmente, o sea, eso es lo que sabemos, ¿no? Bien, entonces, por definición operatoria, en los supervivientes, la mediana de supervivientes siempre se hace en el paciente número 50. Es decir, que esto es la verdadera etimología de lo que ya se llama la mediana de supervivencia. Pues claro, si la mediana de supervivencia no se produce en el 50%, pues realmente el médico está interpretando mal, porque cree que queda la mitad vivos. Eso solamente es en el caso de que no haya censuras. Si no hay censuras, va aumentando, y hay veces que la mediana se produce en el percentil 13, no en el percentil 50, que tiene que ser en el percentil 50. Tiene que ser en el percentil 50, pero hay veces que se produce en el 40, en el 30, en el 20, es decir, que va defectuándose, por así decir, bueno, pues la interpretación de lo que es la mediana de supervivencia respecto a los pacientes, ¿no? De modo que en este momento lo que sí podemos asegurar que quedan vivos, en el mes 29,3, 248, y no sabemos lo que pasará de aquí en adelante, ¿vale? Bien, esto es en el grupo de intervención, y en el grupo de control hacemos exactamente lo mismo, de modo que lo que vamos a hacer ahora mismo es un minuendo, este minuendo lo vamos a poner aquí, y este sería el sustraendo es porque se produce la mediana de supervivientes aquí en 28, bueno, no me sale ahora porque tendría yo que bajar un poquito esto, ¿no? Se produce en la mediana de supervivientes en 28,9 meses. Si yo resto 29,3 meses de 28,9, pues me da aquí arribita 0,5 meses. Es la diferencia en la mediana de supervivencia. Esto tiene muy poco sentido realmente, porque lo que tiene sentido sería exactamente esta diferencia que hay aquí. Serían 0,4 meses reales, porque a nosotros lo que nos interesa es cuánta vida aporta cada uno de los pacientes, todas las sumamos y la dividimos por el número de pacientes, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque realmente la mediana de supervivencia nos dice simplemente el atributo del paciente número 50, pero no nos dice nada del número 50 de cada 100, pero no nos dice nada de los otros 99, de los que están por encima y los que están por debajo, y esto puede quedar bastante alterado. Bueno, vamos a hacer esta representación, lo vamos a mirar, porque efectivamente aquí vamos a ver un momentito permítaseme que lo haga de esta manera,
porque aquí, bueno, pues con todas nuestras anotaciones, pues nos vamos a venir a la... Perdón, que lo estoy cansando. Aquí la supervivencia global lo pone aquí, ¿no? Y voy a leer un momentito porque, primero, dice que la mediana de supervivencia global fue no alcanzada en ninguno de los dos grupos. Efectivamente, no fue alcanzada en ninguno de los dos grupos y es verdad, o sea, que no es alcanzada formalmente, o sea, formalmente no es alcanzada, ¿no? Pero materialmente, o sea, se alcanza materialmente a los 29,3 y a los 28, es decir, que esto es lo que sí significa que hay 50 que viven todavía a los 29, perdón, a los 29,3 y a los 28,9. De modo que no tenemos que interpretar que en este momento, o sea, que aquí, que al final en los 50 meses o en los 30 meses sobreviven la mitad. No, a los 50 meses no sobrevive ninguno, ¿vale? Y a los 30 meses lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? A los 30 meses, ya lo voy a mostrar aquí, porque a los 30 meses, si nos damos cuenta, aquí, a los 30 meses, a ver si soy capaz de verlo, perdón, está aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Sí, aquí a los 30 meses, aparentemente dice, o sea, que lógicamente que formalmente es el 95% de pacientes que sobreviven. No es verdad. Sobreviven 46,57% y en este caso no son 91,9%, sino 44%. Y vamos a verlo con mucha facilidad porque da la casualidad de que los investigadores han sido aquí muy generosos, ¿no? Y voy a leer literalmente con una traducción paso a paso. Dice, a los 30 meses, la proporción estimada de participantes que estaban vivos fue del 95,7%. Aquí que estaban vivos. Aquí tenemos who were alive. Who were alive quiere decir que estaban vivos, ¿vale? Bien. Y dice que fue del 95% y del 91%. Efectivamente, o sea, es decir, ellos están refiriéndose a esto. Estaban refiriéndose aquí a los 30 meses al 96% y al 95% y al 92%. Dice que estaban vivos, pero no es verdad. Eso es la supervivencia formal. Los que estaban vivos son exactamente, o sea, un número bastante menor, que es lo que tenemos aquí reflejado nosotros, bueno, con esta chuletilla, ¿no? La tenemos con esta chuletilla. Los que estaban vivos eran el 47% y el 44%. Lo hemos visto ahora mismo. Son el 47%, el 44% en este y el 47% en este. Esto es lo que está. Estos son vivos. Estos son were alive. Estos son were alive. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí es lo que tenemos que explicar, ¿no? Bien, vamos a verlo todavía con más nitidez porque si nos vamos a la curva que ellos producen, la supervivencia global, lo tenemos aquí. Y efectivamente, esta curva es exactamente igual que la nuestra y a los 30 meses lo hemos elevado, O sea, dice aquí arriba, tenemos efectivamente una supervivencia formal de 97, creo recordar, y aquí 91 más o menos. Bueno, pues lo tenemos aquí puesto, aquí en esta chuletilla, y aquí abajo nos está diciendo que los que quedan vivos a los 30 meses son 231 y 219. Vamos a ver de nuevo la frase. Dice, en ese texto, a los 30 meses la proporción de participantes que estaban vivos, who were alive, fue del 95% y del 91% en dos grupos. Esto podría interpretarse equivocadamente que de los 496 que iniciaron en pembrolizumab estaban vivos 475. ¿Por qué? Porque 475 partido por 496 es el 95,7%, que es lo que dicen ellos, que estaban vivos. No. Vamos a analizar solamente el pembrolizumab, este 231. En el pembrolizumab, los supervivientes reales dentro de este grupo eran 231, si lo dicen ellos, son 231. Es decir, que es 231 entre 496 es el 47%, que es el que nosotros naturalmente exhibimos como pacientes que están dentro de la curva tocables con eso. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, es decir, no han tenido el evento, ¿me entiendes? Pero no han tenido el evento que no lo sabemos, sencillamente es porque
son censurados. Y esta censura es muy grande porque hay muchísimas censuras. Y efectivamente, las censuras que hay a los 30 meses es de 245 que no sabemos nada de cómo se encuentran. 245 de cada 496, es decir, que es una cantidad enorme, grandísima, ¿eh? Entonces, bueno, pues naturalmente, ¿me entiendes? O sea, es que no sabemos cómo están estos 245. Bueno, muy bien. Entonces, ya que hemos analizado la curva de supervivencia, en este caso supervivencia y supervivientes, es decir, con la muerte como evento analizable, vamos a pasar un momentito para ver un poco más en profundidad. Vamos vaya, a ver si soy capaz de verlo, ¿no? Perdón, que lo estoy viendo, sería esta de aquí. Bien. Aquí vamos a ver, o sea, cómo, es decir, lo que hacemos es depositar estos tiempos, lo que hacemos es depositar los tiempos, las áreas bajo la curva, aquí en el grupo de intervención y aquí en el grupo de control, en todos los cortes temporales a los 5, a los 10, es decir, aquí está, ¿vale? Y vamos a ver qué diferencia hay entre ellos. Estamos haciendo la formal, por eso la dejamos de color marrón claro y en bastardilla. Es decir, que esto no son los supervivientes, son las supervivencias, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues es muy sencillito. Lo que hacemos es, bueno, pues aunque es un poco pesado y o sea, el mirarlo, ¿no? Pues lo que hacemos es, bueno, pues aquí, si nos damos cuenta, tenemos, vamos a cogerlo, estos serían los tiempos vamos a cogerlo, los tiempos, copiar. Me lo voy a traer aquí y estamos exactamente aquí. Voy a hacerlo aquí abajo para no estropear ¿no? Vale, entonces lo hacemos así, ¿vale? Bien. Entonces, si nos damos cuenta, esto es a los 5 meses, 10, etcétera, etcétera. Esto de aquí, si yo lo copio y lo paso aquí, lo voy a poner aquí debajo, ¿eh? Y hago un pegado especial, pero en transponer, pues me va a dar lo mismo, pero en lugar de hacerlo en vertical, en horizontal. Y efectivamente, o sea, si nos damos cuenta, esto que hay aquí es exactamente lo que tenemos aquí. Este es el grupo de intervención y hacemos lo propio con el grupo de control. El grupo de control es este de aquí. Esto es lo que hacemos, lo copiamos y lo hacemos exactamente lo mismo, que es lo que ponemos aquí debajo, ¿eh? Si nos damos cuenta la diferencia que hay, o sea, aquí ya podemos incluso calcular, vamos a quitar esto de aquí, las diferencias que hay en meses, en cada corte temporal, ¿no? Sería, pues, naturalmente, a los 5 meses sería este menos este, pero vamos, no lo vamos a hacer nada más que por mostrarlo aquí un poquito. Esto tendría que ser, lógicamente, tiene que ser de esta manera y así, ¿vale? Entonces, esto lo haríamos así. Y aquí tendríamos cuánto es la vida que se va metiendo en medio de las dos curvas temporalmente, en cada unidad de tiempo. Bueno, dado que los investigadores hacen el corte a los 30 meses, que, o sea, son los datos que ellos dan, y bueno, pues parece como que es el punto donde ellos han cortado con el hazard ratio 0,52, con unos intervalos de confianza de los que después ya se disocian, ¿no? Y tendrían que haberlo dicho en todo momento, pues vamos a hacer nosotros precisamente esto. Entonces, si nosotros tomamos con nuestra hoja de cálculo y lo ponemos exactamente aquí, si lo ponemos aquí, ya nos lo da automáticamente en los 30 meses los 3 tiempos biográficos. Y nos está diciendo que en estos 30 meses, el tiempo formalmente, que no materialmente, se distribuye de esta manera. Vamos a ponerlo aquí un poquitín. Nos dice que hay 29,8 meses que están libres del evento muerte dentro de los 30 meses, porque, o sea, si nos damos cuenta, hemos hecho el corte a los 30 meses. Bien, pero hay 0,58 meses, está trasladado aquí. Vamos a decirlo en días, ¿eh? O sea, vamos a ver, 0,5, este 0,58 porque lo hemos puesto ahí, ¿no? 0,58, ¿no? Y este sería, bueno, pues este de aquí, ¿no? Esto sería 18 días dentro de los 30 meses en los que tiene el evento mortal tanto la intervención como el control. Y es lógico, ¿no? O sea, decir, lo tenemos aquí representado también, ¿no? Es decir, ¿qué es la muerte? Lo que está por encima de la curva. ¿Qué es la vida? Lo que está por debajo. Es decir, eso que hay ahí arriba, si nos damos cuenta, sería rojo, ¿no? Sería rojo. Y es el que tienen los dos. ¿Qué tiene de ventaja el uno sobre el otro? Pues son los 0,34 meses que hay ahí en medio, vamos a ver,
el corte lo hemos hecho, aunque no se ve aquí, el corte lo hemos hecho hasta los 30 meses, ¿eh? O sea que estamos viendo todo lo que hay aquí, ¿eh? Vamos a ver todo lo que hay aquí. Y eso que hay ahí es de 0,34 meses. 0,34 meses equivalen a 10 días, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a coger esto de aquí y vamos a verlo con un poco más de nitidez, porque realmente eso es una variable continua, que es la media de todos, pero ahora vamos a verlo cómo se distribuye esa variable continua dentro del NNT, que son pacientes concretos, y en este caso, aunque no sean concretos, lo son formalmente, ¿no? Si ponemos esto aquí, nosotros, vaya, no me ha salido bien, pero ahí está. Bueno, me ha salido un poco feo. Vale, pero aquí lo tenemos y nosotros vamos a ver cómo es los tres destinos del NNT. Efectivamente habíamos dicho que el NNT era de 25, recordemos que era 25, ¿eh? Vamos a recordarlo, que el NNT aquí formalmente era 25, ¿eh? Si nos damos cuenta, habíamos hecho este corte, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así como con un colorcillo para que se... Bueno, ese color es bastante difícil, pero al verlo aquí sí que vemos que era 25. Ahora, ¿cómo se distribuyen estos 25? Vamos a coger, o sea, para ver cómo se distribuyen estos 25, vamos a simplemente aplicar, vamos a ponerlo aquí porque nos lo hace automáticamente, ¡pum! Y nos lo hace automáticamente. Y nos dice que los 25 se distribuyen en 1, aquí lo tenemos, 1 que tiene el evento tanto con la intervención como con el control, 23 que no tienen el evento ni con la intervención ni con el control, y la única diferencia es 1 que la tiene. O sea, ese 1 es el que se salva de estos 25 de la muerte durante estos 30 meses, que es lo que tenemos representado aquí, ¿vale? Bien, y efectivamente aquí tenemos los 25 pacientes, a ver si soy capaz de hacerlo, los 25 pacientes, y aquí tenemos los meses. Vamos a ver cómo se distribuyen. Hemos dicho que 23 permanecen vivos sin el evento. Formalmente, cuidado, que no estamos hablando de materialmente, ¿no? Hay 1 que también se mantiene durante los 30 meses libre de evento gracias a la intervención. Y 1 que, naturalmente, comienza vivo, por eso es verde, y termina muerto, pero vamos a ver en qué momento. Bueno, pues perdón que diga muerto, no quiero ser irreverente, por favor, estamos hablando metodológicamente. En el mes 13 incurre en la muerte, es decir, que 1 de cada 25 va a morir a partir del mes número 13. Eso en el grupo de pembrolizumab. Y en el grupo de placebo, naturalmente, este sería rojo porque este es el que no se salva. De modo que aquí lo que tenemos son 23 que sobreviven sin la intervención y sin el control, estos 23, y aquí hay 2, o sea, este y este, ¿no? Este 1, naturalmente, es el mismo, o sea, que empieza vivo y termina, o sea, con el evento, ¿no? Con estatus de mortalidad, ¿no? Y también lo hace en el mismo momento, después de que pasan 12 meses incurre. De modo que son iguales, tanto en estos 23 que hay aquí, como en este 25 que hay aquí. Ahí son iguales, formalmente, el grupo de intervención y el grupo de control. Donde difieren es nada más que en este, ¿no? En este paciente, que ahora lo voy a poner de color verde, que repetimos, es verde en el grupo de intervención, pero que empieza verde en el grupo de control y termina rojo. ¿Y en qué momento? Pues lo hace en el mes número 23. De modo que la única diferencia que hay entre ambos grupos es precisamente en este paciente, porque aquí la muerte sobreviene en el mes número 23, pero en todo lo demás es igual, al menos en esta variable, ¿verdad que sí? Bueno, muy bien. Aquí tenemos ya una representación bastante amplia de lo que es por donde íbamos en la supervivencia que habíamos dicho, y ya la hemos agotado, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí. Bien. Ahora correspondería, pero no vamos a ser tan exhaustivos ni muchísimo menos, esta es la supervivencia libre de progresión. ¿Por qué? Pues porque el evento que sucede es la progresión o la muerte, o sea que este sería el complementario, ¿de acuerdo? Bien, tenemos exactamente la misma representación, lo vemos aquí, la supervivencia formal en porcentaje, aquí tenemos supervivencia y supervivientes en ya pues, los tiempos medios, y aquí las medianas de supervivencia y supervivientes, ¿no? Esta es la cohorte completa, y aquí tenemos
uno de los subgrupos, este sería el grupo con intermedio alto riesgo de recurrencia. Aquí tenemos el subgrupo con riesgo alto de recurrencia. Aquí tenemos el subgrupo con M1 sin evidencia de enfermedad. Y aquí tenemos, bueno, pues el subgrupo con características sarcomatoides y el subgrupo sin características sarcomatoides. Todos tienen la misma estructura y no nos podemos entretener en esta leve explicación. Si volvemos a la corte completa, las interpretaciones son exactamente las mismas. En este caso lo que vamos a hacer es leerlas inmediatamente, ¿no? Así, un poco ya, en fin, ya muy de corrido, ¿no? Porque, vamos a ver, aquí tenemos la curva que ellos llaman curva de supervivencia libre de progresión, y ellos, naturalmente los investigadores, pues también extraen aquí un 0,63 de hazard ratio, ¿no? Esto es la formal, o sea, es la fantasmática formal, que por eso la ponemos de color marrón, marroncete, ¿verdad? No es la material, ¿no? Bueno, pues naturalmente los hazard ratio van como si fuera una montaña rusa, y nosotros, bueno, lógicamente sabemos que este 0,63 de aquí, los investigadores han hecho el corte, pues aquí, a los 30 meses, lo han hecho, realmente lo han hecho más aquí, más cerca de los 25 meses, vamos a dejarlo aquí, pero realmente, o sea, nosotros, claro, nos fiamos mucho más de nuestros cálculos, aunque realmente ellos, o sea, nosotros las censuras son tal como nos las dan ellos. El hecho de que no coincida exactamente, siendo los cálculos iguales, lógicamente, es porque ellos tienen las censuras diariamente y nosotros nos las informan cada 5 meses, de modo que para nosotros es una bajada lineal y para ellos es una bajada que es, bueno, pues cizagueando un poquito, naturalmente. Esas son las pequeñas diferencias que, bueno, que en la clínica, bueno, pues no sé, creo que tienen poca trascendencia, y naturalmente es lo que tenemos a nuestra disposición. Aquí tenemos los hazard ratio. En este caso son estadísticamente significativas todos los cortes temporales, o sea que sí que hay una diferencia estadísticamente significativa, a diferencia de la supervivencia global, en todos los cortes temporales, desde el mes 5 hasta el mes 50, aunque el corte ellos lo informan a los 30 meses, o sea que es este y este, lo que hacen, este punto 76 y 62%. Bien, de acuerdo, bien. De modo que si pasamos a lo que es ya un poco más, vamos, mucho más interesante, naturalmente, ¿no? Porque lo de arriba, bueno, pues tiene su interés, naturalmente descriptivo, pero aquí lo que tenemos son los meses de supervivencia que tiene el grupo de control en los 50 meses de supervivencia libre de evento, que son 40,62 meses y 35,75 meses. Está claro que se están refiriendo a las áreas que están bajo la curva de este y bajo la curva de este, es decir, la curva de lo que está bajo la curva. El beneficio en meses, en tiempo medio, meses, de verdad, ¿no? Por término medio, es lo que está justamente ahí en medio. Bien, y eso que está justamente ahí en medio es la diferencia que hay entre estos 46, 42,62 y 37,5, que lo tenemos puesto aquí a la derecha, y vaya, he estado muy ligero, ¿verdad? Bueno, pero se encuentra aquí. Es esta la diferencia, la prolongación del tiempo. Estas son las diferencias lo pone aquí perfectamente bien. Y cuando nosotros nos vamos a los supervivientes ya sabemos que son los que informan aquí. Vamos a verlos, son 496, 458, 416. Aquí están. 496, 458, 416 están aquí. Por eso los ponemos de color verde para poder identificarlos rápidamente de un vistazo. Están aquí. Bien. Bueno, pues estos tienen su correlativo porcentaje de supervivientes, que son estos de aquí. Nos damos cuenta de que los que sobreviven al final son 0%. O sea, formalmente dice que sobreviven un 73%, pero sobreviven el 0% en número. Estos son los tocables. Y en el tiempo, lo que está el área bajo la curva, bueno, pues aquí decimos que, bueno, pues tiene un 40,62 meses debajo de la curva en la supervivencia, pero en los supervivientes es del 24%. Se ve muy bien aquí, perfectamente, ¿no? Se ve como divergen, ¿no? Y que, lógicamente, el área bajo la curva que hay aquí, que son los meses, son 24 meses, mientras que el área bajo la curva que hay allí son 40,62. Bien.
Si naturalmente hacemos lo propio con el grupo de control y hacemos exactamente lo mismo, lo que nos encontramos es aquí con estas diferencias, que las tenemos aquí puestas para que se vean bien, ¿no? La diferencia que hay en meses, en tiempo medio de supervivencia, formalmente es de 4,9 meses, pero la diferencia entre los supervivientes es de 1,8 meses. ¿Dónde está la verdad? Pues entre ambos. Si las censuras no han tenido progresión, más arriba. Si han tenido progresión, más abajo. Naturalmente, al menos lo que sí sabemos es que esto es más parecido a lo que nos encontraríamos en nuestra consulta, porque de las censuras no sabríamos nada, en principio, ¿no? Bueno, y ahora en las medianas de supervivencia, naturalmente nos dicen de la misma manera que no se alcanzan en ninguno de los... Efectivamente, no se alcanza la mediana de supervivencia, tampoco aquí en la supervivencia libre de progresión, que era recurrencia local o a distancia, recuérdese, ¿no? Con lo que entonces es no evaluable, pero nosotros sí que tenemos la mediana de supervivientes, que siempre se produce en el paciente, que es el 50% de los que iniciaron, en el paciente, es decir, sobreviven todavía 248 pacientes en el mes 25,3, efectivamente en el mes 25,3, aquí está, ¿no? En la intervención, y en el control son 24. La diferencia que hay en la supervivencia, en la mediana de supervivencia, de 25,3 a 24, que están aquí, pues esta diferencia, que las tenemos aquí puestecitas, esta y esta, ¿no? Pues la diferencia es de 1,3 meses. Bien, de la misma manera, vamos a ver, para no entretenernos mucho, lo mismo que hicimos antes. Hemos trasladado aquí también, lo que son las áreas bajo la curva formales, y aquí lo que podemos ver es que en esta variable supervivencia libre de progresión formal, el NNT en este caso sería de 10. ¿Y cómo son los tres tiempos, lo que llamaríamos los tres destinos del NNT? Pues efectivamente hay dos que tienen el evento, tanto con la intervención como con el control, en algún momento temporal de los 30 meses, que lo tenemos aquí. Uno que es el que se salva gracias a la intervención, pero que no se salva si tiene el control, y siete que se salvan de la progresión o muerte, formalmente que no materialmente, en los 30 meses. Se ve aquí, yo creo que muy elegantemente, se ve aquí perfectamente, ¿no? Y la única diferencia es en este paciente, ¿no? En el paciente este que denotamos aquí con un color verde, pero que si fuera el control sería rojo. Vamos a ponerlo para que nos gusta más verlo verde. ¿Por qué? Pues porque realmente, si lo interpretáramos con una gráfica, pues sería de esta manera, ¿no? La diferencia está en el paciente. Bueno, aquí hay unas diferencias mayores, ¿no? Aquí todos los pacientes que van a tener el evento en algún momento temporal, que son estos tres, lo inician en el mes número 8, mientras que en el grupo de intervención, pues lo inician en el mes número 10, estos dos, y se salva el número 8. Esto es lo que tenemos aquí. Bueno, me parece que ya lo único que nos quedaría sería ver los efectos adversos, y estos efectos adversos los tenemos aquí. Los efectos adversos los hacemos por incidencias acumuladas y se ven en un factbox aquí a la derecha para las personas que no se manejen bien con los intervalos de confianza. Bueno, no hemos hecho una exhaustiva relación, porque viene, tal como decimos aquí en estas tablas del apéndice que publican los investigadores, ¿no? Y ya podemos decir, que hay, los efectos adversos son estadísticamente significativos en contra del grupo de pembrolizumab en todas las variables, que en estas variables, estas categorías más que variables que nosotros hemos reunido, naturalmente, de los datos que nos dan los investigadores, ¿no? Bueno, podemos decir que que todos los efectos adversos en grados 3 a 5, aquí hay una chuleta de qué quiere decir cada uno de ellos, ¿no? Porque son los criterios muy buenos, los criterios que se utilizan en la oncología, realmente son los criterios muy buenos, ¿no? Pues
tienen en estos 30 meses, hay 32 en pembrolizumab frente a 18, o sea, de cada 100, 32 de cada 100 frente a 18 de cada 100, ¿no? Todos los efectos adversos que conducen a la interrupción del tratamiento, bueno, pues son 21 en el grupo de intervención frente a 2 en el grupo de control, o sea, ponemos de color verde, rojo, cuando, bueno, pues es el más peor, y bueno, simplemente para poner el menos peor, no quiere decir que, bueno, ojalá no hubiera ningún efecto adverso, ¿no? Los efectos adversos serios, los graves relacionados con el tratamiento, son 12 de cada 100 frente a 0 de cada 100, 12 con pembrolizumab frente a 0 con placebo. Bueno, entonces los efectos adversos inmunomediados o reacciones a la infusión, todos, por todas las causas, son 36 de cada 100 frente a 7. Y en cuanto a los efectos adversos, ya que son grado 3 o 4, bueno, pues son 9 frente a 1. 9 de cada 100 con pembrolizumab frente a 1 de cada 100 con placebo. Muy bien, pues si volvemos sobre nuestra navegación, hemos ido atravesando, bueno, prácticamente todo aquí todo el Pacífico y luego todo el Atlántico, hemos vuelto a nuestro punto de partida, todo esto está aquí y lo podemos, bueno, pues visitar, bueno, pues en la página web o con todas nuestras hojas de cálculo. Bien, no decimos nada más porque es muy exhaustivo, es difícil de hacer el seguimiento de todo este ensayo clínico, pero nos ha parecido correcto el mostrarlo sin hacer ninguna recomendación, porque en este caso ni Pablo Borrega ni la Oficina de Evaluación de Medicamentos, o sea, en este momento esto es una viñeta de presentación de los resultados y naturalmente el oncólogo que entiende, comprende y aplica bien estos datos ahora tiene naturalmente una forma muy fácil de interpretarlo si es capaz de perder unos minutos en mirarlo, porque podría ser que no lo interpretara nunca por no perder estos 5, 10 o 15 minutos. Y sin esto, sin nada más que añadir, muchas gracias.